Hola jóvenes, vamos a resolver algunos ejercicios sobre semejanza de triángulos. El primero dice, un edificio proyecta una sombra de 6,5 metros. Entonces acá donde está el edificio, la sombra está sobre el suelo. Entonces la sombra 6,5 metros. Dice que esa sombra a la misma hora que un poste de 4,5 metros de altura. Entonces este es el poste que mide 4,5 metros y dice que da una sombra de 0,90 metros. ¿Quién? El poste. Entonces su sombra está sobre el piso, aquí 0,90 metros. Aquello que hemos aprendido de que en dos triángulos semejantes los ángulos tienen que ser iguales. Y lo que cambia en este caso son las medidas de los lados. Dado que obviamente hay un triángulo más grande que el otro. En el de la izquierda, el triángulo está determinado por el edificio, por su sombra y digamos por esta línea de luz. En el otro triángulo más pequeño está determinado por el poste, su sombra y esta línea de luz. La preguntita es ¿cuál es la altura del edificio? Y realice los procedimientos. La altura del edificio es X. Puedo ponerlo ahí o puedo ponerlo por acá y indicar que esto es X, la altura del edificio. Entonces, tenemos que comparar los lados de los dos triángulos. Este lado, que es la altura del edificio, corresponde con la altura del poste. Y la sombra del edificio corresponde con la sombra del poste. Entonces, cuando planteamos la proporción, decimos que X es con 4,5, como 6,5 es con 0,90. Entonces veamos el orden. X es la altura del edificio. Entonces triángulo grande, triángulo pequeño, triángulo grande, triángulo pequeño. Altura del edificio, altura del poste, sombra del edificio, sombra del poste. Entonces debe haber un orden. Aquí arriba estamos escribiendo la información del triángulo grande y aquí abajo la información del triángulo pequeño. Lo podemos haber planteado de esta forma también, donde estamos escribiendo arriba los lados del triángulo pequeño y abajo los del triángulo grande. Cuidar el orden a la hora de escribir. Aquí sería triángulo pequeño, triángulo grande, triángulo pequeño, triángulo grande. Altura del poste, altura del edificio, sombra del poste, sombra del edificio. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, es algo así que estoy diciendo, triángulo grande, triángulo pequeño, y aquí triángulo pequeño, triángulo grande. No estoy respetando el orden. Entonces esto sería incorrecto. Esta proporción se resuelve con regla de 3. Recordemos que se multiplica así o así. Se multiplica en X. No voy a multiplicar para acá porque tengo la incógnita, que es la X. Entonces multiplico para acá. Se multiplica 4,5 por 6,5 y se divide entre 0,90. Es decir, que X es igual a 4,5 por 6,5 dividido entre 0,90. Esto nos da X igual 32,5, que serían metros, a que corresponde a la altura del edificio. El ejercicio número 2 dice, de acuerdo con los datos de la figura adjunta, donde el lado AB, recordemos dos letras para un lado, AB igual 16 centímetros. Entonces podemos anotarlo en la figura. De hecho es mejor para que sea más fácil hacer el ejercicio. El lado BC igual 24 centímetros. El lado AC igual 22 centímetros. El lado DF igual 9 centímetros, que ese sería en el triángulo pequeñito.
Además que la medida del ángulo en A es 77 grados. La medida del ángulo en D igual 63 grados. La primera preguntita es ¿cuánto mide el lado EF? Es este lado. Vamos a decir que es X, entonces vamos a averiguar esa incógnita. Podemos decir que este lado X, que es EF, corresponde con AC. Observando, por ejemplo, si este X va pasando por el ángulo de 3 rayitas, el de una rayita, este también pasa por el de 3 rayitas, una rayita. Asimismo, podemos decir que este lado ED corresponde con AB y que DF corresponde con BC. Cuando decimos corresponde, es aquello de que son homólogos. ¿Quién corresponde con quién? Esos son los homólogos, ya sean lados o sean ángulos. Entonces sabemos que X corresponde con 22 y vamos a plantear una proporción. X es con 22, como, y escogemos otra pareja. Estamos empezando con X, estamos empezando con el triángulo pequeño donde está X. Entonces voy a escoger esta pareja de 9 y 24, de modo que el 9 va primero, por el orden que estamos haciendo. Entonces, triángulo pequeño es con triángulo grande, triángulo pequeño es con triángulo grande. Se resuelve por regla de 3, multiplicando. 22 por 9 se divide entre 24. Y esto nos da X igual 8,25, que es la medida de EF. En el segundo ejercicio nos piden el lado de E. Vamos a indicarlo con otra letra, que sea la letra Y. Entonces, este lado de E corresponde con AB. Entonces la proporción puede ir por ahí. Y es con 16, como, y podemos repetir como 9 es con 24. Siguiendo el orden. Triángulo pequeño con triángulo grande, triángulo pequeño con triángulo grande. Aplicamos regla de 3, es decir, Y es igual a 16 por 9 dividido entre 24, y esto nos da que Y es igual a 6, es decir, DE es igual a 6. En la siguiente preguntita dice, por ejemplo acá, que el triángulo ABC es semejante con, o sea, se está refiriendo al triángulo ABC, triángulo grande, es semejante con el triángulo pequeño, o sea, con el triángulo en ese mismo orden EDF. La siguiente dice que la medida del ángulo en C, o sea, cuánto mide el ángulo que está aquí. Bueno, sabemos que este ángulo mide 77 y si este que nos dieron acá medía 63 en D, por lo tanto en B también mide 63 porque los dos tenían dos rayitas. Recordemos que en un triángulo la suma de los tres ángulos internos tiene que dar 180 grados. Sumamos 77 más 63, eso da 140. Y para saber cuánto falta para llegar a 180, se resta 40, es decir que el ángulo en C mide 40 grados, lo mismo que el ángulo en F. Y la última parte dice la razón de semejanza, un numerito que establece, digamos, la escala entre los dos triángulos. Entonces, vamos escribiendo las parejas según correspondan. Por ejemplo, voy a poner los pequeños arriba. 9 corresponde con 24. Como 6 corresponde con 16. Y como 8,25 corresponde con 22. Al simplificar, por ejemplo acá dividido entre 3 son 3, dividido entre 3 son 8. Aquí dividido entre 2 son 3, dividido entre 2 son 8. Dan 3 octavos en cada caso. Podemos
ponerlo en calculadora científica, porque si no se hace muy largo hacerlo, nos va a dar también 3/8. Entonces la razón de semejanza es 3/8. Aquí, por ejemplo, en esta calculadora, este botoncito sirve para escribir la fracción. Entonces puedo escribir que 9, bajo con esta tecla, escribo 24 igual 3/8. Lo simplifica de una vez. Luego 6 sobre 16 igual 3/8. Y de nuevo fracción 8,25 bajo 22 en la calculadora 3/8. Bueno, si nos queda curiosidad aquí con esto, voy a quitarle esa coma al 8,25. Sería poner un 825. Pero como estoy corriendo la coma hacia la derecha, tengo que agregarle abajo 2 ceros. Entonces esta sería la fracción. Cuando le doy simplificar, 3/8. Esa es la razón de semejanza que indica que los lados están en escala de 3 a 8. El ejercicio número 3 dice que en la figura adjunta aparece un templo y un poste de luz. La altura del poste es 6 metros. Ok, aquí está indicado. ¿Cuál es la medida de la altura del templo? Entonces, con la información que nos brindan en la figura, que aquí hay algunas medidas, dice, para calcularla nos sugieren dibuje los dos triángulos por separado, anote los datos de cada uno y aplique semejanza de triángulos. Entonces, vamos a tomar la sugerencia dibujando un triángulo grande y un triángulo pequeño. El triángulo grande se refiere a este, sería el templo, su sombra y esta línea de luz sería este triángulo. El triángulo grande. Y el triángulo pequeño sería el poste, su sombra y esta línea de luz sería ese triangulito. Entonces aquí puedo poner 6 metros. El asunto acá es que este 50 es la sombra del templo. Debo ponerlo acá. 23 metros no es un lado, porque es un pedacito que va de aquí a aquí. Eso no es un lado. Entonces yo no puedo ponerlo como un lado de un triángulo, pero me sirve para calcular que sí es un lado de un triángulo, del triángulo pequeño. Esta distancia de aquí a aquí mide, que si aquí es 23, ese tiene que medir lo que falta para llegar a 50. O sea, 50 menos 23, 27. Entonces, este pedacito de acá es 23 y este pedacito de acá es 27 para que dé 50 entre los dos. Entonces aquí es 27. Nos preguntan por la medida de la altura del templo. Es X, lo vamos a poner aquí también. Entonces ahí planteamos una proporción. X es con 6, como 50 es con 27. Ahí estamos aplicando esto que dice aquí, semejanza de triángulos. La semejanza es el tema en general cuando se comparan los triángulos, cuáles lados tengo que escoger en pareja, cuáles son los ángulos iguales, todo eso es semejanza de triángulos. Hay que tener cuidado, no es como el ejercicio anterior cuando me piden la razón de semejanza, que eso es poner los tres lados en fracciones, etc. Entonces aquí no es la razón de semejanza, es semejanza de triángulos. Bien, acá siempre hay que hacerle el proceso por regla de 3. Esto es x igual 6 por 50 dividido entre 27. Luego x es igual a 11,11 metros. Esa sería la altura del templo. El ejercicio 4 dice, para calcular el ancho de un río, ok, en la figura ahí tenemos el río, este sería el ancho del río. Dice, para calcular el ancho del río sin cruzarlo,
Sergio marcó diferentes puntos en la orilla, hizo algunas mediciones y luego se ubicó en el suelo, de manera que se formen dos triángulos semejantes y se observan los dos árboles en línea recta, como se muestra en la imagen. ¿Cuál es la medida del ancho del río? Realice procedimientos. Bueno, aquí en la figura ya dijimos que este es el ancho del río, eso es lo que hay que averiguar, de manera que a eso le vamos a poner X. Luego, por la forma en que está hecho las mediciones, vamos a suponer que aquí hay un ángulo de 90, para que tenga sentido el ancho que sea de lado a lado. O sea, esto no puede ser el ancho no puede estar inclinado. Entonces por eso es que suponemos que para medir el ancho se debe hacer aquí un ángulo de 90 grados. Entonces acá también hay 90 grados. Luego este angulito de aquí tiene que ser igual a este angulito de aquí. Entonces tenemos ahí dos ángulos iguales y por lo tanto el ángulo que queda tiene que ser igual en los dos triángulos. Entonces eso nos dice que este lado corresponde con este, porque este pasa por el ángulo de 90 y dos rayitas, y este pasa por el de 90 y dos rayitas. Este de 6,4 pasa por el de 90 y una rayita, corresponde con este de 2 metros porque pasa por el de 90 y una rayita. Entonces X es con 1,5, como 6,4 es con 2. Aplicamos regla de 3. X es igual a 1,5 por 6,4 dividido entre 2. Eso nos da X igual 4,8 metros. Es decir, ese es el ancho del río. O sea, estamos obteniendo la medida del río de una forma indirecta, sin meternos al río. Y Chapulín Colorado, este cuento se ha acabado.